Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar conectándose. Gracias a todos aquellos que nos han apoyado, que han dejado comentarios a nuestra iglesia, a la iglesia de Sion, y a otras personas que también lo están haciendo desde otras iglesias y de otros lugares. Pero por sobre todo queremos dar gracias a nuestro Señor, que nos permite usar estos medios para que podamos entrar a sus casas y poder compartir juntos la Biblia, la palabra de nuestro Señor. Y hoy es importante, muy importante, que nosotros pongamos nuestra atención en lo que el Señor nos está diciendo. El domingo pasado hablamos acerca de la ira de Dios y de alguna manera intenté conectar la ira de Dios, este aspecto del carácter de nuestro Señor, con los hechos por los cuales estamos pasando. Y quizás este sea también mi desafío hoy, el poder hablar de la soberanía de Dios y de alguna manera poder entender a través de su soberanía los tiempos que estamos viviendo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, entendemos que es una doctrina que en verdad muchas personas han encontrado tropiezo en esta doctrina, porque nos hemos acostumbrado a través de los años a ver un tipo de práctica de fe que mantiene el control acerca de todas las cosas que ocurren, ¿no? Es más, algunas personas que rechazan de plano el pensar que Dios puede provocar algún tipo de mal o algún tipo de dolor a su creación, pensando que esto trae de alguna manera mala fama al nombre de Dios. Pero no es así. Dios nunca quita quita su responsabilidad de lo que está ocurriendo en su creación. Y vemos afirmaciones claras en las Escrituras, como en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 38, que dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Claro que sí. Dios dice: yo soy el que traigo el bien, pero también soy el que traigo el mal. Y sigo siendo el mismo Dios. El Señor es el que hace, el Señor es el que deshace, el Señor hace el bien como también hace el mal. Y esto no es solamente un versículo aislado en las Escrituras, sino que es una doctrina que está clara. Por ejemplo, lo podemos encontrar también en Isaías, en el capítulo 45, en el versículo 7. Permítanme que lo lea en otra versión, en la NTV, que quizás es más clara, es más claro el sentido de este versículo, donde dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Es Dios quien hace la luz y quien hace las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. El Señor dice: yo soy el que hace estas cosas. ¿Y para qué? El versículo 6 dice: para que sepas que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Solo Dios tiene este atributo. Solo Él tiene la potestad, la capacidad para hacer lo que quiera, de la forma que quiera y con el que Él quiera. Claro, y esto no siempre coincide con nuestra finita y limitada comprensión de los hechos, porque generalmente los hombres estamos dispuestos a recibir solamente aquellas cosas que nos traen placer y no aquellas cosas que nos traen dolor. Pero la soberanía de Dios, hermanos, nos humilla. Si hay un atributo que humilla el orgullo del hombre, es su soberanía, porque le hace entender al hombre, te hace entender a ti y me hace entender a mí, que nosotros no estamos en control de nada. No sé si has escuchado oraciones en este tiempo de personas, por ejemplo, que oran: Señor, toma el control de todo esto. Es decir, yo no tengo el control, entonces nadie tiene el control. Señor, oramos para que tú tomes el control de esta situación. Pero esa es una oración incorrecta. Dios no necesita tomar el control porque Él nunca perdió el control. Él siempre tuvo el control en sus manos. Él nunca cedió el control ni le dio el control a nadie. Todas las cosas están bajo el control de Dios. O escuchamos oraciones como: ato la pandemia, decreto bendición. Todas estas oraciones son producto de una falta de comprensión acerca de la doctrina de la soberanía de Dios. Dios tiene control de todas las cosas y nosotros no podemos ni decretar, ni atar, ni siquiera sostener el aliento en nuestras narices. Dependemos de Dios y eso es maravilloso porque podemos descansar y ser consolados en esta verdad. Ahora,
¿Cuál debe ser nuestra comprensión de todo lo que ocurre? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo nosotros podemos encontrar descanso en la soberanía de Dios? Y lo podemos hacer claramente yendo a las Escrituras, pudiendo observar cómo hombres han pasado por circunstancias iguales, parecidas a las nuestras, semejantes a las nuestras, y cómo ellos han encontrado respuestas, qué es lo que han aprendido. Y eso es muy importante, porque nosotros debemos aprender de esta circunstancia y no sacar conclusiones incorrectas. Algunas personas me preguntan, ¿es que Dios está enojado con su iglesia? ¿Está enojado con su iglesia y es por eso que Dios está haciendo lo que está haciendo? Bueno, nosotros debemos tener una interpretación correcta de lo que Dios está haciendo, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, sin caer obviamente en errores, sin caer en extremos. Debemos ser equilibrados, entender la Escritura y poder apropiarnos, poder enriquecernos, poder edificarnos acerca de lo que vemos en ella. Y yo quiero invitarles entonces a que usted pueda abrir sus Biblias en el libro de Habacuc. Habacuc es un profeta menor, y no es menor porque sea menos importante lo que escribió con respecto a otros profetas, sino que es menor porque entra dentro de una categoría de escritos breves. Su libro es breve, entonces entra dentro de la categoría de los profetas menores. Él vivió en un tiempo donde la injusticia era mucha, la inmoralidad, tiempos de mucha corrupción. Él veía maldad por todos lados, 600 años antes de Cristo, y él ora al Señor, él clama al Señor. Y en medio de esa situación, él pide por purificación para su pueblo, y Dios le responde. Dios le dice, voy a purificar al pueblo. El problema es que la respuesta que Dios le da no es lo que espera Habacuc. Porque Dios le dice, ok, yo voy a avivar mi obra en medio de los tiempos, yo voy a traer corrección, yo voy a purificar a mi pueblo, pero lo voy a hacer a través de otra nación, a través de los babilónicos, de Babilonia. Entonces allí es como que Habacuc entra en una crisis teológica y dice, no, ¿cómo Dios va a traer una nación impía, inmoral, para traer justicia, para disciplinar a nuestro pueblo? Y le contesta aún el Señor, está bien, yo voy a usar a Babilonia, yo voy a hacer que Babilonia traiga juicio sobre mi pueblo, pero después voy a disciplinar también a Babilonia. Y allí está Habacuc en una crisis acerca de lo que está pasando, porque no entendía, porque no aceptaba lo que Dios había determinado hacer. Y hermanos, nosotros sin lugar a dudas estamos en medio de una circunstancia inusual. Algo impresionante está ocurriendo, algo Dios está haciendo con las naciones. Y ahora lo primero que nosotros debemos recordar es que nada sucede, absolutamente nada sucede que no esté bajo el gobierno de Dios. Dios es soberano sobre toda circunstancia. Dios está bajo control. Nada de esto está pasando por accidente. Unas personas se encuentran respuesta diciendo, ok, ya sabemos lo que ocurrió, es que un virus escapó de un laboratorio, fue un accidente. Quiero decirte que nada ocurre por accidente, es Dios que está gobernando cada circunstancia. Por eso es que cada uno de nosotros debemos prestar atención a lo que está ocurriendo. Y Habacuc aquí está orando, y él hace una oración maravillosa. El profeta de Dios está orando. Y en el capítulo 3, el versículo 1, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora, esta palabra Sigionot, no se sabe bien cuál es su significado. Algunos creen que puede ser un instrumento musical, otros que pueden ser una nota. Lo cierto es que este libro está escrito en poesía. Es muy característica las connotaciones que tienen a un salmo. Es una oración que luego fue hecha una canción, que el pueblo de Dios entonaba luego de la circunstancia en la que vivió Habacuc en circunstancias parecidas. Es decir,
que estos pasajes, que este libro fue de consuelo para Israel en otros tiempos, y así también lo puede ser para nosotros. Y sabemos esto porque al final del libro dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Así que esta intercesión de Habacuc, esta discusión de Habacuc con Dios, este mostrar el propósito de Dios hacia Habacuc fue algo que luego el pueblo recordó y que trajo con él sentido a circunstancias por las cuales el pueblo vivió a través de la historia. Ahora sigue diciendo en Habacuc 3:2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta Habacuc está orando, él está viendo crisis, él está viendo terror, él está viendo dolor en medio de su pueblo, y él conecta correctamente lo que está ocurriendo con la palabra de Dios, y él entiende de que Dios está trayendo juicio. Es Dios el que está haciendo esto. Y él quizás entiende que Dios está enojado con las naciones, algo está ocurriendo. Y hay varias cosas que él dice en su oración que pueden ser de mucho provecho para nosotros. Él ora y él dice: he oído tu palabra. Él dice: yo he escuchado, yo he entendido, yo he oído tu palabra. Habacuc dice: yo te conozco, Señor, yo conozco al Dios de las Escrituras. Yo puedo entender que es tu mano, que eres tú, que eres Jehová. Él conoce a Dios. En otras palabras, él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu obrar, yo conozco tu carácter. Yo conozco que tú has bendecido por medio de tus obras al pueblo, pero que también has traído juicio a causa de su pecado. Y la reacción del profeta, al ver que Dios está operando en toda esta circunstancia, al contemplar esto al profeta le produce temor. Dice: he oído de tu palabra y temí. Esta crisis que él está viendo le produce temor. Él está viendo lo que ocurre y dice: oh Dios, eres tú. Y teme. Y no es pánico, no es que el profeta comenzó a correr y a golpear en las paredes dentro de su casa. No es pánico, es sensatez. Es sensatez, porque si es la mano de Dios la que está haciendo esto, si es Dios, ciertamente es Dios obrando en medio de nosotros, ¿quién entonces podrá detener su mano? ¿Quién podrá calmar el furor de Dios? ¿Quién podrá decirle a Dios qué es lo que haces? Nadie. Entonces, al entender esto, el profeta lo que le produce es temor. El pueblo podía haber dicho: bueno, no, entendemos lo que va a ocurrir, entendemos lo que va a pasar. Son los babilónicos, son los caldeos los que nos van a producir dolor, o los que nos están produciendo dolor. Y Habacuc dice: no es Babilonia. Babilonia es solamente la vara, pero la mano que sostiene la vara es la de Dios. Es Dios el que está disciplinándonos. Y permítanme, hermanos, hacer algunos paralelos con respecto a esto, porque hoy alguien puede decir: bueno, sabemos lo que está ocurriendo, ya encontramos la respuesta de lo que pasa, quédate tranquilo, es simplemente un virus que se escapó de un laboratorio, y lo que vamos a hacer es que estos tipos de laboratorios no pasen otra vez por esta circunstancia, y esto no va a volver a ocurrir. Y esa es la interpretación de muchas personas. Pero, ¿sabes? Esto no tiene que ver con un virus. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Dios está usando este virus para hacer algo en medio de nosotros. Y nosotros debemos entender esto. Debemos comprender qué es lo que está ocurriendo. Y también debe producirnos a nosotros temor. O sea, decir: Señor, no es que nosotros tememos a la circunstancia, ni decir: Señor, yo temo al virus, o estoy temiendo contagiarme, o estoy temiendo la circunstancia por la que vamos a pasar. No. Señor, yo en medio de todo esto te temo a ti. A ti. Yo veo todo esto y lo que me produce a mí es temor. No tengo temor hacia el virus, tengo temor hacia Dios. Y usted debe cambiar, hermano, su perspectiva.
y que pueda decir, yo he leído tu palabra, yo te conozco, Señor, yo he visto las proezas que has hecho, yo he visto cómo tú has mandado bendición a través de la historia, pero también he visto cómo tú has traído juicio. Yo conozco tu obra, y al ver todo esto, al ver tu mano moverse en medio de esta circunstancia, aún me da temor. Pero este temor a mí me produce admiración, te admiro más, te amo más, te adoro más. ¿Sabe? Hay algunas actitudes que usted puede tomar con respecto a lo que está pasando. Usted puede tener una actitud de enojo. Hay algunas personas que están enojadas y blasfeman el nombre del Señor. No entienden. Saben que es Dios y sin embargo blasfeman el nombre de Dios. Y esta es la actitud de muchas personas. Otros tienen una actitud de indiferencia. No le importa quién sea, no le importa lo que le pase. Lo único que les importa es cobrar lo que le va a dar el gobierno, salir de esta situación, resolver sus circunstancias. Van a pasar por esta circunstancia sin haber aprendido nada, sin haber aprovechado nada. Pero tú y yo debemos prestar atención. Tú y yo debemos entender lo que está ocurriendo y debe producirnos temor, pero temor hacia Dios. Es decir, Señor, yo estoy viendo lo que está ocurriendo y yo tiemblo, no delante de los hombres, ni no delante de la enfermedad, yo tiemblo delante de ti. Delante de ti. Temo, sabiendo que es Dios el que está en medio de toda esta circunstancia. Pero Él está en control de todo. Él está en control de todo. Y ahora el profeta dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios es el Dios de los tiempos, Dios es el Dios de la historia. Esta es una historia que tiene un principio y que tiene un final. Hay un Génesis y hay un Apocalipsis, y en medio de todo esto Dios gobierna. No es como algunos piensan, que la historia es un ciclo que se va repitiendo sin final. No, no es así. Esta historia tiene un principio y tiene un final. De etapa a etapa vamos hacia el propósito de Dios que ha determinado. Dios está gobernando y vamos hacia un final claro. Y Dios está gobernando todo esto. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, debe alegrarse, debemos alegrarnos porque es Dios el que está gobernando y en control de toda circunstancia. Ahora cuando Habacuc ve esto, él dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. Aviva, Señor, tu obra. Recuerde que esto es una oración que Habacuc está orando. ¿Y qué es lo que dice el profeta en su oración? Él está inclinando su corazón, él está mostrando el anhelo de su corazón ante lo que él está viendo, ante la circunstancia que él está presenciando. Entonces él se acerca a Dios y él entonces vuelca su corazón, él dice de su anhelo, él dice lo que hay dentro de su corazón, él clama, él ora. ¿Y qué es lo que dice? Dice, apura, Señor, tu obra, apura tu propósito. Lo que vas a hacer, hazlo, Señor. Si tú estás, Señor, haciendo algo para que tu nombre sea conocido, entonces, Señor, manifiéstate, así como lo has hecho antes, así como te has manifestado en las obras en las cuales te conocieron, las obras por las cuales fuiste glorificado. Así, de la misma manera, hoy, Señor, manifiéstate, glorifícate. Él ora y dice, como en el pasado, Señor, muestra tu gloria. Así como hiciste temblar a las naciones, así como quebrantaste a las naciones, así como humillaste a los fuertes, a los orgullosos, así hoy, Señor, haz tu obra, aviva, apura tu obra en medio de nosotros. Engrandécete, Señor, en medio de nosotros, para que todos sepan que eres tú el que moviste tu mano, que eres tú el que se está manifestando en medio de esta circunstancia. Y ese, hermanos, debe ser nuestra oración. Oramos, pero no para que nuestra iglesia sea grande, no para que nuestro ministerio sea conocido, no para que nuestro pastor sea conocido, no para que un cantante venda discos, no, para que Dios sea conocido, para que el nombre de Dios sea proclamado. Por eso oramos. Ese es nuestro deseo. No para que nadie reciba gloria de absolutamente nada, sino para que todas las personas hablen de Cristo, para que el nombre de Cristo sea conocido. Solo Cristo, solo Cristo.
Estamos en un tiempo, hermanos, donde todos están buscando fama. Fama. Y ya basta de fama humana. Todas las personas están tratando de que se hablen de ellos, de ser conocidos. Pero debemos nosotros orar para que solo el nombre del Señor sea conocido, para que solo se hablen de los hechos de nuestro Señor, para que Él se glorifique en medio de las naciones. Que nuestra oración sea: Señor, muéstrate, glorifícate otra vez, reaviva tu obra, así como lo hiciste en tiempos pasados, así hazlo ahora, y hazlo primero en medio de tu pueblo, primeramente en tu iglesia. Y dice el profeta: en la ira, acuérdate de la misericordia. Claro, en medio de todas estas circunstancias, nosotros debemos orar también por misericordia, por las naciones. Que aunque todo lo que está ocurriendo es el justo juicio de Dios, y cada nación merece lo que está recibiendo y más, pero nosotros debemos pedir por misericordia por las naciones. Señor, ten misericordia, acuérdate de tu misericordia en medio de tu enojo, en medio de esta circunstancia. Y el profeta pide un avivamiento. Un avivamiento. Creo que desde que comencé a asistir a una iglesia he escuchado esta palabra una y otra vez, una y otra vez. Estamos pidiendo, estamos anhelando un avivamiento. Y hemos visto, o creemos que hubieron avivamientos a través de la historia y deseamos que esos avivamientos vuelvan a despertar en medio de nosotros. Queremos un avivamiento, yo necesito un avivamiento, tú necesitas un avivamiento. En el momento que estamos viviendo necesitamos que Dios avive su obra. Ahora, es verdad de que hoy cuando una iglesia ora por avivamiento, ¿qué es lo que está pidiendo en realidad? Yo cuando escucho que hay un lugar, hay una iglesia que está orando por avivamiento, yo veo que oran para que el avivamiento comience en su iglesia. En realidad están orando para ser conocidos, para encontrar fama en medio de ese avivamiento. Para decir: Señor, trae un avivamiento, pero comiénzalo en mi iglesia, y que mi iglesia sea conocida, y que nosotros seamos conocidos como los que fuimos los que trajimos ese avivamiento aquí en la tierra. Y eso obviamente es pecaminoso. Iglesia diciendo: Señor, oramos, o personas, oramos, o pastores, oramos por un avivamiento, pero si vas a hacer un avivamiento, comiénzalo en mi iglesia. No en la iglesia de un par de cuadras, porque si haces el avivamiento allá, entonces toda la gente se va a ir para aquel lugar. Comienza, estamos de acuerdo, haz un avivamiento, pero hazlo primero en nuestra iglesia. Y esto obviamente, hermanos, es lo que nosotros vemos en muchas de las oraciones y en mucho el deseo de avivamiento y en los pedidos de avivamiento que encontramos hacia el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Dios manda un avivamiento y nos hace a todos al costado? ¿Qué pasa si Dios trae un avivamiento sin famosos, sin pastores famosos, sin maestros famosos, sin cantantes famosos? Un avivamiento donde solo Cristo brille, donde solo su nombre sea glorificado, donde el poder descienda sobre toda casa y el nombre del Señor sea conocido. ¿Qué pasa si Dios quiere traer un avivamiento sin contar con ninguno de nosotros? Yo veo muchas personas que quieren hacer la obra de Dios, pero quieren tener éxito. La iglesia está enferma de éxito. Yo quiero cantar, pero quiero tener éxito. Si algunas personas se convierten cuando escuchan mis canciones, pero además de que algunas personas se conviertan, quiero tener éxito. La iglesia quiere tener éxito en lo que hace. Pastores con éxito, predicadores buscando éxito, personas buscando éxito en lo que hace. La iglesia está enferma de éxito. Pero ¿qué tal si Dios dice: sabe que voy a traer un avivamiento, pero en este avivamiento donde solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Salvador sea exaltado, y donde solo Él sea conocido, y donde toda rodilla se doble delante de nuestro Señor, pero solo proclamado el nombre de Cristo? Y digo esto porque aquí el profeta, en medio de todo esto, de lo que está pasando, él despierta en un clamor, y en un clamor que
que debe ser propia también para cada uno de nosotros. Esta también debe ser una oración. Señor, aviva tu obra. Señor, trae un avivamiento para que tu nombre sea conocido. Y escuche, quiero seguir leyendo en el versículo 3 en adelante. Es impresionante. Puede seguir leyendo esta versión. Usted me puede seguir en Reina Valera, pero escuche lo que dice aquí la Escritura. Dice, Dios viene de Temán, el Santo viene del monte Parán, Selah. Esta también es una característica de los salmos. Es decir, parece ser un silencio donde nos dice, detente y medita. Su majestad cubre el cielo y la tierra llena su gloria. Su esplendor es como el relámpago. De sus manos salen rayos deslumbrantes. Tras las nubes se oculta su poder. Versículo 5. Dice, la epidemia marcha delante de él y la fiebre abrasadora lo sigue. La tierra tembló cuando él se puso de pie. Con una sola mirada de él, todas las naciones temblaron de miedo. Todas las naciones, grandes, pequeñas, ricas, pobres, poderosas, débiles, todas las naciones. Y es por eso que estamos hablando de temor. Dios se pone de pie y dice, con solo una mirada, todas las naciones temblaron de miedo. Habacuc conecta correctamente, él entiende lo que está ocurriendo. Él ve lo que está pasando y lo que está pasando obviamente le produce temor. Y el temor también, hermanos, debe crecer en medio de nosotros. Un temor que nos lleve a santificación, un temor que nos lleve a buscar de su palabra, un temor que nos lleve a tomar decisiones en este tiempo, un temor que nos lleve a consagración. Que podamos nosotros también orar y decir, qué maravilloso, Señor, tú estás en el trono. Grande y maravillosa son tu obra. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no doblará sus rodillas delante de ti? ¿Quién no te temerá? Maravilloso eres tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque tú te encuentras en tu trono y estás en control de todas las cosas. Y el profeta está orando, está haciendo esta oración. Y esta oración también debe ser nuestra, debe ser propia. ¿Por qué? Porque Habacuc está en tiempos de crisis, está en tiempos de dificultad, está en tiempos de calamidad. Y sabe que esta situación también le va a afectar a él. Y escuche lo que dice. Escuche lo que dice el profeta. Habacuc 3, 17, 18, versículos muy conocidos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, con todo, me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta sabe que va a pasar por un tiempo de necesidad. Él ora al Señor. Él dice, Señor, haz tu obra en medio de nosotros, manifiéstate, que tu nombre sea conocido. Pero él sabe que esa circunstancia va a traer necesidad. Pero él dice, sabe, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esta oración? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, sabes, Señor, no importa cuál sea mi situación personal? No importa que si al yo pedirte que tú hagas tu voluntad, que tú traigas juicio, que tú traigas disciplina a esta nación, en medio de esa disciplina yo me voy a encontrar, pero no importa, Señor, cuál sea mi situación. No importa si no hay aceite, no importa si no hay que cosechar, no importa si no hay nada en la bolsa, no importa. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos en medio hoy de la circunstancia difícil por la que están atravesando pueden decir como el profeta, yo me gozo en el Dios de mi salvación a pesar de mi circunstancia? Mi circunstancia no ata
no está atada a mi gozo. Mi situación no está atada a mi circunstancia. No importa por la circunstancia en la que esté pasando, aunque sean momentos de dificultad, nada de esto va a determinar mi gozo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y obviamente vemos aquí que Dios no es que está enojado con su iglesia. Él ama a su iglesia. Él es el Dios de nuestra salvación. Él nos ha salvado, Él nos está salvando y Él nos salvará. Él quiere salvarnos. Por eso el profeta dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios ama, Cristo ha muerto por su iglesia. Él ama a su iglesia. Y su amor no depende de lo que nosotros hacemos. Es por amor a su nombre. Habacuc 3:19 dice, Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Una de las traducciones posibles para Habacuc es el que abraza. El que abraza. Y quizás el sentido del nombre de Habacuc sea muy apropiado para el final de este libro, porque a pesar de las circunstancias, lo que vemos es que Habacuc se abraza a la soberanía de Dios. Él se abraza. Él encuentra gozo en entender que Dios está obrando, que Dios se está manifestando en medio de esa circunstancia. Ahora, déjeme terminar con esto. Yo no sé si usted esté pasando por un tiempo ahora donde se ha encontrado, ha meditado, ha pensado, porque es tiempo para pensar, para meditar acerca de su servicio al Señor. Y quizás usted haya sido una de las personas que antes de que comience esto haya dejado de ir a la iglesia. Quizás haya sido una persona que en un momento sirvió a Dios, que estuvo en la iglesia, que estuvo sirviendo a Dios, pero cuál haya sido la circunstancia, por alguna circunstancia en particular, usted dejó de congregarse, quizás porque dijo, bueno, es que no me comprendían, es que me lastimaron, es que no me entendieron, es que me enojé, es que me parecía que esto estaba mal. Y si usted es una persona que tiene todas estas historias, deténgase, espere, todo eso estaba bien para otro tiempo, pero ahora estamos en un tiempo distinto. Ahora es el tiempo donde usted se debe detener, debe pensar, debe levantar su vista, debe ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro y debe tener temor. Y ese temor debe llevarlo a arrepentimiento. Todas esas cosas de que me pisaron el pie, de que estoy enojado, esas cosas estuvieron bien para otro tiempo, pero no para ahora. Ahora es el momento donde usted debe entender de que Dios le está hablando, te está hablando a vos. Este es el momento donde Dios te está hablando. Y si Dios no te habla en este tiempo, entonces no vas a escuchar nunca la voz de Dios. Ahora es el momento donde tú debes decir, Señor, me llamaste, entonces voy a servirte, así como te serví. Yo ahora, Señor, voy a arrepentirme, y cuando pase esta pandemia, yo voy a volver a tus caminos. Y voy a estar en el lugar donde tú me pusiste. Ese es hoy un llamado para todos aquellos que se han quedado y que saben que deben volver. Tú sabes que debes volver y que debes arrepentirte. Debes poner nuevamente tus manos en el arado y debes esperar la voluntad de Dios también para con tu vida. Ahora, si tú no conoces al Señor y si tú no entiendes lo que está pasando, si te ha entrado pánico y no sabes hacia dónde ir, quiero decirte que hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes pararte allí donde estás y decirle, Señor, yo me arrepiento, yo me vuelvo a ti. Transforma mi vida, transforma mi corazón, cambia mi mente. Señor, yo vengo a ti, acéptame. Señor, límpiame, lávame con tu sangre. Yo quiero rendir hoy mi vida a ti. Y yo quiero hoy poner mi vida en tus manos para que tú me uses. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día en que puedes venir a Cristo. Ven a Cristo. Abrázate a Él. Rogamos, pedimos y esperamos que Dios avive su obra en medio de nosotros
y que la mano de Dios se manifieste y que el nombre de Dios sea glorificado y que hombres y mujeres vengan hoy a su conocimiento. Oramos por eso, es la oración de nuestra iglesia, no para que nuestra iglesia sea conocida, no, para que el nombre de nuestro Señor sea conocido. Así que sea en este tiempo nuestra oración. Pedimos que esto así sea. Gracias por este tiempo, que podamos estar juntos orando para que Dios pueda manifestarse y para que tu nombre sea glorificado. Dios les bendiga.